¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener aquí en Perfiles al doctor Domingo Rondina, abogado, constitucionalista, y creo que es una pieza clave, estoy convencido, es una pieza clave en un fallo inédito donde la Corte va a recibir en audiencia pública a fines del mes de abril a todos aquellos que opinen y organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente Macame, que son las madres que cultivan cannabis medicinal, a una audiencia pública. Un tema que para nuestros legisladores, y en mi opinión personal, es un tema tabú todavía en la Argentina, a pesar de los fallos de la Corte, a pesar de la estadística de los tribunales federales, donde después lo vamos a hablar con el doctor, donde la mayoría de los casos son archivados por la tenencia para consumo personal, pero hay que dar un paso adelante. Bueno, en segundos con el doctor Domingo Rondina aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Domingo? Un gusto. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto estar con vos. A ver, desde tu punto de vista personal y profesional, ¿por qué te volcaste al estudio de las leyes de las leyes, de la ley de las leyes? Bueno, desde muy chico Sí. recuerdo que cuando recién aprendí a escribir allá en la escuela Vélez Sarsfield, me atrapó el preámbulo, me parecía tan hermoso ese texto, y lo tengo en mis cuadernos de aquella época copiado varias veces porque me parecía hermoso, y a medida que fui creciendo siempre me atrajo mucho la Constitución. Cuando estudié abogacía, principalmente por esa vocación del derecho público, cursé, me acuerdo, constitucional con todas las cátedras que daban constitucional, así que le dediqué todo el año a cursarla en las distintas cátedras para tener distintas miradas. Y bueno, después tuve la suerte de empezar a dar clases, di clases mucho tiempo acá en la UNL, y en el ejercicio profesional también pude irme especializando en esto, en tener la mirada alerta para las cuestiones donde juega principalmente la Constitución. La Constitución juega en todos los casos, indudablemente, sí, pero hay algunos en los que ella es la oradora principal de normativa. Y bueno, y a veces uno tiene la suerte de no solo litigar un caso de constitucional, sino de innovar, de pararse en temas socialmente relevantes como este que vos presentabas. Claro, estamos hablando de la audiencia pública por la despenalización del cultivo para cannabis medicinal, ¿no? ¿Esto es inédito? Sí, indudablemente. Es la primera vez que la Corte Argentina va a analizar el tema del cultivo de cannabis en audiencia pública. En 2007, con esa linda corte que se había armado en ese año, en 2007 se impuso la idea de las audiencias públicas para que la sociedad opine, para poner todos los focos sobre casos que requerían mayor debate democrático, social. Desde 2007, hace 15 años, se han realizado 37 audiencias públicas. Muchos recordarán la de la ley de medios, que fue muy, muy importante, aquella del reclamo de Santa Fe, la de descanso dominical, y ahora le toca el turno a nuestro caso, un caso santafesino, que empezó en 2018 como un amparo en el Juzgado Federal número 1 de Santa Fe. Sí. A ver, ¿cuál es la raíz, el fundamento que van a plantear en la audiencia ante la Corte, ¿no?
la despenalización del cultivo? Digo porque hoy las madres tienen que estar clandestinamente cultivando, no sabiendo el origen o la procedencia de la marihuana, es decir, ¿qué es lo que van a plantear ustedes? Claro, lo que nosotros queremos es dar el debate de fondo y así nos pidieron las mamás de Macame que lo hagamos desde el primer día, en 2018, con la doctora Guillermina Fregón, el doctor Mariano Bar, con Jorge Gen, que en ese momento era legislador y nos acompañó también en la presentación. Empezamos el amparo para que directamente se despenalice, se descriminalice, se deje de perseguir con la policía, con la justicia penal, a las madres que cultivan cannabis para extraer aceite o tintura para sus hijos. Esto quiere decir, hay niños que tienen patologías que reaccionan muy bien a una dosis de cannabis y que en cambio reaccionan muy mal a los medicamentos tradicionales de laboratorios. Montones de historias, todas muy parecidas. Están las testimoniales en el expediente a disposición de quien lo quiera ver. Todas las mamás cuentan más o menos lo mismo. Por ejemplo, con la epilepsia refractaria, que es donde mejor funciona el cannabis medicinal. Chicos que tenían 300, 400 convulsiones en un día y que tomaban 14 pastillas diarias. Nenes que se le caían los dientitos porque al ponerle las pastillas y estar dormidos, las pastillas dejan residuo en la dentadura que hace que se le caigan los dientecitos y todo el día dormidos. Y de golpe la mamá, otra mamá le enseña, empieza a aplicar, prueba de ponerle una gotita de aceite y el nene está despierto, no toma más remedios, puede mirar dibujitos, puede alimentarse. O sea, para estas mamás que vieron cambiar el estado de vida de sus hijos, no hay amenaza penal que las vaya a parar. ¿Te imaginas? Una mamá no le importa que venga la policía a llevarla con tal de ver a su hijo mejor. Pero viven aterradas, no pueden a veces denunciar los ilícitos que sufren por temor a que venga la policía y les arranque las plantas, que les lleva un montón de tiempo cultivar. Ellas no quieren ir a ningún mercado negro, ellas quieren producir ellas mismas, como quien hace un té de tilo con el árbol de su patio. O sea, ellas quieren poder ellas preparar el aceite para sus niñas. Siempre estamos hablando de cannabis medicinal, ¿no? De la sustancia psicoactiva de la marihuana, ¿no? No, yo no soy médico, pero el THC del estupefaciente no es el THCA, que es el del aceite. No tiene ningún efecto estupefaciente. Y a título personal, que digo, porque la tenencia para consumo personal ya la jurisprudencia prácticamente lo despenalizó en los tribunales del país, en los tribunales federales. La mayoría, el 90% de las causas estaba mirando una fiscalía en Capital Federal, donde en un turno se archivaron todas las causas de un chico con un porro en el bolsillo, ¿no? Sí. Acá en Santa Fe es la misma estadística. Acá en Santa Fe el 90% de las causas penales en los tribunales federales, que se inician en los tribunales federales, el 90% son tenencia para consumo de marihuana. O sea, o de cocaína, pero principalmente de marihuana. 90% son tenencia para consumo que, como vos bien decís, por la jurisprudencia de la Corte en la causa Arriola, la mayoría de los jueces luego archivan. Aunque hay algunos jueces que condenan todavía. Ahora, un chico bajo un proceso judicial por fumarse un porro en la casa con unos amigos, termina con un expediente judicial, termina con su vida laboral tal vez, porque es expulsado de trabajo, o no consigue trabajo el día de mañana, o tiene una mácula que no se la saca nunca en su vida. Sí, ese, insistimos, como vos decías, un tema totalmente distinto del nuestro, pero, pero la Corte dijo en la causa Arriola, y lo explico porque también es un caso de constitucional, la Corte dijo en la causa Arriola que la tenencia para consumo personal de marihuana no era punible porque era una acción privada. Lo que pasa, la diferencia de la causa Arriola con Macame, no solo que uno es estupefaciente, el otro no es estupefaciente, la gran diferencia es que Arriola se trataba de casos de individuos, de personas físicas, y por eso no surtió efecto para todo el mundo. La causa Macame es una causa de una asociación,
de una persona colectiva. Y por lo tanto, lo que se resuelva en Macame va a tener mucho efecto, más allá de los individuos concretos que están asociados a Macame, Sí. sino que va a tener un efecto expansivo mucho mayor. Lo que la Corte diga en esta causa, y más después de una audiencia pública y de todo el procedimiento de conocimiento, va a ser un fallo que indudablemente va a tener efectos hacia los tribunales inferiores. ¿Cómo juega como constitucionalista y parte de mi memoria el 19 de la Constitución Nacional? Las acciones privadas de los hombres están Claro. reservadas a Dios. Exacto. Y exenta del poder de los magistrados. Tal cual. ¿Cómo juega eso? Tal cual, doctor Tepper. La Constitución Nacional, en una hermosa cláusula que le llamamos la cláusula de la libertad, la cláusula de la reserva, de las acciones privadas, dice que las acciones privadas de los hombres son aquellas que no afectan a terceros. Claro. Como explicaba Nino, porque cuando habla de la moral pública, el orden, en verdad lo que se refiere es a la afectación a terceros. Entonces, una acción de una persona que no afecta a terceros, que no le implica una restricción de la libertad a un tercero, porque a vos te puede afectar ver a una persona borracha y vos decís, qué tristeza que me da, pero eso no afecta a tu libertad individual. Entonces, si no hay una afección directa a un tercero, esa acción es una acción privada. Y las acciones privadas no pueden ser juzgadas por el Estado, sino que, como dice la Constitución, quedan reservadas a Dios. En ese sentido es que la Corte despenalizó en Arriola, y es lo que estamos planteando acá. Estamos pidiendo que no se persiga el cultivo doméstico con fines medicinales del cannabis, que no se persiga la extracción del aceite de la planta, que no se persiga proporcionárselo al hijo o a la hija, que las mamás puedan, si se van de viaje, puedan llevar el aceite que prepararon para aplicarle a su hijo durante el viaje. Eso es lo que estamos pidiendo, que se deje de perseguir penalmente a las mamás. Todo el tiempo vemos que sigue habiendo allanamientos, que sigue habiendo detenciones. En este momento, pese al ReproCan incluso. Claro. ReproCan es el registro para poder cultivar, que tiene que estar certificado por un médico que necesita... Tiene un montón de requisitos que las mamás no están de acuerdo en tener que cumplir. Primero, porque implica pedir permiso para algo que las mamás no tienen por qué pedir permiso. O sea, uno pide permiso cuando va a hacer algo que no puede hacer. En este caso, las mamás consideran que ellas cultivan su planta en su jardín, extraen aceite solo para su hijo y que no tienen por qué pedirle permiso a nadie. Porque además ese permiso tiene una duración limitada, implica un montón de trámites que las mamás con niños enfermos están hartas de hacer trámite, implica un control del Estado que puede entrarles a la casa en cualquier momento y lugar, un montón de cosas que es revictimizar a familias que tienen este enorme sufrimiento. Sí, lo que ocurre, Mingo, es que muchas veces ese secuestro sirve para la estadística policial, y no para el narcotráfico, que es el verdadero problema, ¿no? Sí, la policía antidrogas detectó o detuvo a 200 chicos en un mes por tener un porro, ¿no? Pero esto sirve para la estadística, qué bien que estamos trabajando. Pero el verdadero problema está en el narcotráfico y no en el consumo. Por supuesto. ¿Una pausa, te parece? Enseguida seguimos. Bueno, seguimos con el doctor Domingo Rondina y su estudio es el que patrocina a las mamás que cultivan cannabis para uso medicinal. Una pregunta, tal vez tenga carácter político, ¿no? Pero si la Nación o el Poder Ejecutivo Nacional declara de interés este tema, la provincia declara de interés este tema, pone a disposición el LIF, el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe, trata de importar materia prima para poder elaborar oficialmente. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿La ley? No, las leyes
las leyes, en la provincia de Santa Fe, como vos bien decías, hay 2 leyes. Sí. A nivel nacional hay una y en la apertura de sesiones el presidente anunció que iba a enviar otro proyecto nuevo para alentarla más todavía al cannabis medicinal. La verdad es que hay una enorme contradicción. Parece a veces que los gobiernos solo piensan en alentar una industria del medicamento en base al cannabis y por eso obstaculizan a las mamás que lo hacen gratis. Y la mamá tiene mucha más confianza en lo que hace ella con implementos de cocina. O sea, las mamás lo hacen de una manera súper casera. Una maceta. Un prensapapa. O sea, las mamás trabajan de una manera muy casera para su niño. No lo hacen para otros, para vender. Entonces, el Juzgado Federal número 1 en Santa Fe nos rechaza el amparo. Trató muy bien a las mamás, hay que decirlo, fue muy compasivo, muy empático, pero la sentencia dijo, no les puedo autorizar que cultiven ustedes mismas, esperen a que un laboratorio les provea el medicamento. Cuando que las mamás todos los días lo están haciendo, o sea, no vamos a mentir, las mamás no es que están esperando que les den permiso, las mamás ya lo están haciendo y dicen dejen de perseguirnos nomás. Entonces, el juez dijo, no les puedo permitir que sigan con eso, esperen a la industria farmacéutica. La Cámara dijo lo mismo, esperen a la industria farmacéutica. O sea, hasta nunca, porque fíjate los años que hace que se trabaja con esto, que el DIF anunció, qué sé yo, hasta ahora la industria argentina no produce aceite de cannabis. No, es más, el ANMAT se lo prohibió. El ANMAT no habilitó todavía ninguno de los productos y aduana no le dejó al DIF traer de Uruguay el yuyo que habían comprado. Entonces, estamos en esa situación y ahora llegamos a la Corte con estos 2 rechazos de primera y segunda y la Corte, dándose cuenta de la gravedad del caso, está convocando a esta audiencia pública para discutir el caso de Santa Fe. Pero además, Guillermo, no quiero dejar de decir algo. El mismo gobierno nacional que supuestamente apoya el cannabis medicinal, el mismo gobierno de la provincia de Santa Fe, se han presentado en el expediente a contradecir a las mamás, a hostigarlas. El gobierno nacional se presentó a decir que no se les permita a las mamás seguir cultivando y que esperen a los laboratorios. El gobierno de la provincia de Santa Fe, tanto el fiscal de Estado Sacone en el gobierno de Lischy, como el fiscal de Estado Beder en el gobierno de Perotti, los 2 se presentaron en el expediente nuestro a combatir a las mamás y a defender la industria de los laboratorios, a decir que las mamás no pueden seguir cultivando para sus hijos y que tienen que esperar a que los laboratorios les provean un producto farmacéutico a cambio de un dinero exorbitante. Entonces, me parece que realmente hay mucha declaración de apoyo a las mamás y al cannabis medicinal y después en los hechos fuertes restricciones. Sí. Lo que pasa es que también forma parte de decisiones políticas fuertes, evidentes. Uruguay, digamos, en una farmacia vos no solamente comprás o podés comprar gramos de marihuana, vamos a hablarlo así en forma directa, sino también el aceite en forma legal. O sea, en su momento Pepe Mujica dijo, bueno, nosotros no podemos combatir el narcotráfico, vamos a hacer que el Estado controle la calidad de lo que están haciendo, ¿no? En España también se vende exactamente lo mismo, ¿no? Y al habilitarlo, los precios bajan notablemente. Sí. Vos fíjate, acá las mamás, legalmente lo único que pueden comprar es un aceite que viene creo que de Estados Unidos, se llama Charlotte, que es carísimo, entonces hay que pedirle cada una a su obra social que se lo consiga. Conseguirlo y traerlo es difícil. El costo es altísimo, con lo cual los trámites en las obras sociales son engorrosos, porque cada vez que las obras sociales tienen que gastar tantos miles de pesos, dificultan el... Entonces, si la mamá quiere hacer todo bien, es difícil. Pero además, ese aceite que viene es un aceite estándar. Y la planta da distintos aceites. Sí. Y cada enfermedad requiere un aceite distinto. E incluso el mismo chico, durante un tiempo, reacciona bien a una planta y de pronto se genera resistencia, como con cualquier medicamento, y hay que variarle la planta para que vuelva a hacerle efecto. Entonces las mamás van armando el aceite ideal para sus hijos en la práctica diaria, que además, digamos, no es propiamente un medicamento, es un paliativo, ¿no es cierto? Es una terapéutica. Queremos decir, no es que los cura
de la epilepsia refractaria, por ejemplo. Claro. Dejan de tener convulsiones, que es muchísimo. Entonces, digamos, tampoco hay riesgo de sobredosis. No es que un chico porque le ponen 5 gotitas en vez de una se va a morir. No hay riesgo de sobredosis, no hay malas praxis en la aplicación de los aceites medicinales. La verdad es que es abusivo pretender que las mamás tengan que esperar a los laboratorios o que tengan que esperar a la provisión de la industria farmacéutica cuando que las mamás saben hacerlo y lo hacen cotidianamente. Se ha abierto un registro de quienes pueden opinar del tema, tanto asociaciones, particulares, profesionales, médicos. Hay gente que se está anotando por, o hay mucha o poca, gente que se está anotando por el no. Sí, la Corte llama en estas audiencias públicas, vamos a ir a exponer presencialmente nosotros con las mamás. Yo no quiero que cultiven marihuana. Pero hay gente que se está anotando para cuestionar a las mamás. Sí, efectivamente, en el expediente estamos viendo muchas presentaciones, no conocemos todos los contenidos, pero por lo que vamos viendo, varios se están presentando a cuestionar el derecho de las mamás a cultivar. Esto tiene que ver con el lobby de los laboratorios, por un lado, y por otro lado tiene que ver con gente que piensa que las mamás cultiven unas plantas en su patio es la puerta de entrada al tráfico de marihuana. Sí, o de la heroína o cocaína, etcétera, ¿no? Sí, ahora... Gente insensible, por otra parte. Las evidencias científicas, digamos, hoy por hoy, ¿cómo están? Porque primero era un prejuicio muy grande, era imposible pensar en esto hace 10 años, ¿no? Pero hoy las evidencias científicas y médicas, ¿qué están diciendo? Bueno, esto, más allá de que yo no tengo formación médica, yo como jurista te tengo que decir lo que dijo la Corte. La Corte en un fallo de octubre pasado, o sea, hace 3 meses, 4 meses, la Corte dijo 2 cosas muy importantes. Dijo, ya no se puede hablar de estupefacientes cuando se habla de cannabis medicinal, porque la ONU, que tiene la Convención del 62 sobre estupefacientes, a pedido de la OMS, la ONU retiró al cannabis medicinal de la lista de estupefacientes. Así que, cuando se habla de cannabis medicinal, dijo la Corte, no hablen más de estupefacientes, porque eso ya fue resuelto. La Corte no va a discutir más el tema. Y lo otro que la Corte dijo es que ya está resuelto que el cannabis medicinal es bueno médicamente, científicamente, lo da por probado. ¿Por qué? Porque la Corte toma varios estudios, pero además toma los resultados de un estudio de la ANMAT, donde la ANMAT dijo que el aceite de cannabis medicinal funciona. Entonces la Corte dice, no me traigan más estudios científicos. Yo ya doy por sabido que el cannabis medicinal es bueno. Entonces esas 2 cuestiones son 2 definiciones jurídicas de la Corte que ya están fuera de discusión. Ni es estupefaciente, ni es malo. Por último, Domingo, ¿qué puede pasar después de la audiencia pública? Bueno, la Corte se va a tomar un tiempo para dictar la sentencia y lo que esperamos es que la Corte diga que no es delito plantar una mamá si tiene un niño enfermo. O sea que esto es obligatorio para todos los tribunales. Y que todos los tribunales tienen que seguir ese criterio, así es. Es decir, una vez que la Corte diga sí, despenalizamos el cultivo, los tribunales no pueden juzgarla. Así es, y esperemos que todos los tribunales respeten el criterio de la Corte y dejen de molestar a las mamás, que las policías federales, las policías provinciales se formen adecuadamente para dejar de hostigar a las mamás. Hay mamás a veces que sufren, por ejemplo, violencia de género, violencia intrafamiliar, y no se animan a llamar a la policía, o que les roban una bicicleta, y no se animan a llamar a la policía, por miedo a que cuando viene la policía les lleve las plantas, que es el remedio de sus hijos. Entonces, necesitamos que se deje de perseguir a las mamás de niños que necesitan el cannabis medicinal. Domingo, gracias por tu visita. Gracias a vos, Guille, por ocuparte siempre de estos temas. No, gracias. Bueno, gracias, Maggie, como siempre. Bueno, está Lauti, también Agustín, y lo tenemos allí. ¿Eh? A Tato. Lo que pasa es que con los barbijos
Así que, bueno, los realizadores de perfiles de hoy. Gracias, hasta nuestro próximo encuentro.